casa. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de cuarto de secundaria a su programa. Perdón, esperen un segundo. ¿Qué hacen estos binoculares acá? Qué raro, hace tiempo que no veía unos. Acá dice para Yaremis, pero no dice de parte de quién. Además viene con instrucciones de uso. La leeré. Estimada Yaremis, estos son los binoculares marca 2021, hechos especialmente para el Bicentenario del Perú. Estos te servirán en las diferentes materias que estudies. El alcance que ellos tengan dependerá únicamente de ti y de cuánto aprendas en cada clase. No olvides utilizarlos con mucha responsabilidad y sabiduría. ¿Qué? No lo puedo creer, pero ¿qué querrá decir esta carta? ¿Qué les parece si lo descubrimos juntas y juntos? Ay, pero me había olvidado de saludarlos. Es que me distraje un poco. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy nos toca un curso que todos los días ponemos en práctica, aunque a veces sin darnos cuenta que lo hacemos. ¿Saben de qué les hablo? De matemática, claro. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Aprendimos a interpretar la presión arterial a través de los intervalos y a reconocer que existen distintos tipos de intervalos. Están los cerrados, que incluyen los valores extremos A y B, y todos los valores comprendidos entre los extremos. Los intervalos abiertos, que son aquellos que no incluyen los valores extremos A y B, pero sí los valores comprendidos entre los extremos. Los intervalos semiabiertos, que incluyen solo uno de los extremos, y los valores que están comprendidos entre ellos, mientras que el otro extremo queda excluido. Finalmente, los ilimitados, intervalos en los que solo uno de los extremos está determinado, puede ser A o B, mientras que el otro es infinito, sea negativo o positivo. En el programa pasado también aprendimos cómo calcular el índice de masa corporal, pero sobre todo entendimos que los intervalos no solo sirven en temas médicos, sino que nos pueden ayudar a interpretar horarios, distancias, temperaturas, etc. Muy interesante. Y bien, toda esa inquietud por aprender a calcular la presión arterial fue porque mi tía sufre de hipertensión y mi primo me ha enviado sus resultados de los últimos 3 meses. Por eso quiero hablar con la profesora Janet Suárez para que me oriente qué hay que hacer. Hola Yaremis, ¿cómo están chicas y chicos de cuarto y secundaria? Estamos muy bien, profesora Janet, con mucho entusiasmo porque esta semana ha sido de harto aprendizaje y también porque estamos celebrando las fiestas patrias. Y hoy, más que nunca, el país necesita que estemos unidas y unidos para salir adelante. Qué bonito lo que dices, Yaremis. Y hablando de salir adelante, ¿cómo te ha ido esta semana? Felizmente, todo muy bien, excepto porque ando un poco preocupada por mi tía Rosa, que sufre de prehipertensión. Lo entiendo. Es normal que nos preocupemos por nuestros seres queridos. Y es una muy buena iniciativa que hayas querido aprender a interpretar los valores de la presión arterial. ¿Qué les parece a todas y todos en casa si hacemos un repaso rápido como para recordar cómo era? La presión arterial se mide a través de la presión sistólica, que es la cifra que aparece en la parte superior del tensiómetro y que nos indica la fuerza que está ejerciendo nuestro corazón mientras late. La presión diastólica, por su parte, es aquella que está debajo y representa la cantidad de presión que hay en tus arterias entre un latido y otro. Claro, y también aprendimos que para tener una presión arterial normal es necesario mantener la presión sistólica entre 90 y 120 y la diastólica entre 60 y 80. Muy bien, Yaremis.
La razón por la que la llamé es porque quería contarle que mi primo ya me envió los resultados de los últimos 3 meses de mi tía y necesito saber qué se hace en estos casos. Veamos los resultados. Estos son los resultados de mayo, junio y julio. Vamos con el primero, mayo. Su presión sistólica se registró desde 142 hasta 150 y su presión diastólica estuvo desde 81 hasta 95, es decir, su presión estuvo alta. Profe, ahora que me pongo a pensar, quizás mi tía se descuidó un poco en mayo porque en ese mes fue su cumple, el 19 si no me equivoco, y aunque no lo celebró por la cuarentena, sí que se comió muchas cosas que no debía. Claro que sí, ese puede haber sido uno de los factores. Otro también puede ser porque en estos meses todos hemos tenido menos actividad física. Sí, yo creo que puede ser eso, porque si vemos el mes de junio, su presión mejora un poco. Estuvo desde 133 hasta 145 y su presión diastólica estuvo desde 88 hasta 91. ¿Ves lo importante de cuidarnos con las comidas? Debemos comer frutas, verduras, reducir nuestro consumo de sal, nada de alcohol ni cigarro. Y todo eso mezclado con actividad física nos ayudará a mantener una presión arterial dentro de lo normal. Hay que mirar de nuevo. En julio, su presión sistólica varía desde 122 hasta 138 y su presión diastólica se encuentra desde 78 hasta 89. O sea que en julio mejoró aún más. Pero teniendo en cuenta el cuadro para el diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva que las chicas y chicos en casa pudieron conocer el programa pasado, necesito saber en qué categoría de presión arterial se encuentra mi tía entre mayo y julio. Lo que debemos hacer es determinar el intervalo de las mediciones que coinciden entre los 3 meses. Para lograr eso, primero debemos determinar el intervalo de la medición arterial de tu tía por cada mes. Listo, yo me encargo. En mayo, la presión sistólica fue desde 142 hasta 150 y la diastólica fue de 81 hasta 95. Ahora, si lo represento en expresiones textuales de la tabla, sería de la siguiente manera. En mayo, la presión sistólica varía desde 142, que es el extremo izquierdo, hasta 150, que es el extremo opuesto, mientras que la presión diastólica va desde 81 hasta 95. En ambos casos, se considera un intervalo cerrado, porque incluye los valores de cada extremo. ¿Qué te parece si hacemos lo mismo con junio y julio? Entonces, su representación textual sería de la siguiente manera. Junio, presión sistólica de 133 hasta 145 y la diastólica tiene como extremo izquierdo el 88 y el opuesto a 91. Julio, presión sistólica de 122 hasta 138 y la diastólica desde 78 hasta 89. Ambos son intervalos cerrados, porque, al igual que mayo, los extremos están considerados entre los valores. Muy bien, Yaremis. Parece que te ha quedado muy claro. Antes de continuar, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. Quería preguntarle, ¿usted sufre o ha sufrido de hipertensión? En ocasiones he sufrido de prehipertensión. Pero usted sí se cuida. Lo que pasa es que cuando uno es joven, sobre todo, piensa que será así para siempre y no le toma mucha importancia a la salud. Es importante saber que muchas de las decisiones que tomamos ahora nos traerá consecuencias más adelante, tanto positivas como negativas. La otra vez estaba viendo las fotos de mi mamá cuando era joven. Un mate de risa. Es que es muy chistoso revisar las fotos antiguas, cómo era la ropa de antes, los peinados. Todo me daba risa. Pero también es bonito conocer cómo era tu familia en el pasado. Mi mamá me decía que a partir de la adolescencia se toman las primeras decisiones importantes en la vida de un ser humano. Y ahora, pensando en todo lo que venimos hablando sobre hipertensión,
Creo que cuidar la salud es una de ellas. La adolescencia es el momento para decisiones importantes. Tú lo has dicho, como cuidar la salud. Vayamos con el siguiente paso. Es la representación gráfica de los resultados de cada mes. Este es mayo. La recta numérica tiene al extremo izquierdo el 142 y al opuesto 150. En cada extremo tiene un círculo pintado por dentro, lo que nos dice que es un intervalo cerrado. En otras palabras, se está considerando los extremos. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, en el mismo cuadro, coloca la representación gráfica de junio y julio. Acá está junio, representado por una recta numérica con un intervalo que va desde 133 al 145. Y este es julio, que lo representamos por una recta numérica que va desde el 122 al 138. Igual a lo que pasó con junio y mayo, este es un intervalo cerrado, porque incluimos los números de los extremos. ¿Hay algo que te llame la atención de esta representación gráfica? Veo que el intervalo de la presión sistólica de junio tiene valores dentro de los intervalos de mayo y julio. Excelente, Yaremis. Muy buena observación. Eso se llama intersección de intervalos, que consta de los números que están en ambos intervalos. En este caso veo que hay dos intersecciones, una entre los meses de mayo y junio y la otra entre los meses de junio y julio. Te voy a mostrar cuál es su representación conjuntista. Tomen nota de esto en casa y tú también, Yaremis. La intersección de dos intervalos A y B está formada por todos los números reales X, tal que X pertenece al intervalo A y al intervalo B. De esta manera, a través de la intersección de intervalos, podremos determinar en qué categoría se ubica la presión arterial de tu tía, tomando en cuenta los meses ya mencionados. Veamos el siguiente cuadro para determinar cuáles son los intervalos de estas dos intersecciones que has notado. Durante mayo y junio, la presión arterial de mi tía ha coincidido desde 142 hasta el 145, mientras que entre los meses de junio y julio lo hizo desde 133 hasta el 138. Ambos intervalos cerrados tienen como extremos esos números. ¿Y cómo se expresa simbólicamente? El intervalo correspondiente al mes de mayo lo representaremos con la letra A, mientras que al intervalo de junio con la letra B y julio con la C. Entonces, la intersección del intervalo A y el intervalo B es igual al intervalo cerrado de extremos 142 y 145. De la misma manera, la intersección de los intervalos B y C es igual al intervalo cerrado de los extremos 133 y 138. ¿Qué te parece hasta el momento? Me gusta, siento que estoy aprendiendo algo que me va a servir mucho. Por cierto, Yaremis, ¿por qué tienes unos binoculares contigo? Me había olvidado de ellos. Profesora, tengo una gran idea, pero antes de decírsela, vamos a unos comerciales. Ustedes en sus casas también, no se muevan porque ya volvemos con Aprendo en Casa. No, este ejemplo no. No, este tampoco. Ya sé, este sí me gusta. El ejemplo de hoy es vinculado al fútbol, porque me gusta mucho y también porque extraño los partidos que jugaba con mis amigas en el barrio. Nuestro equipo se llamaba Las Tiquitaca. Entonces, usando todo lo aprendido y usando mi cariño por el deporte, vamos a la pizarra. Si una cancha mide 120 metros de largo, podríamos decir que la recta numérica empieza en 0 y termina en 120.
Esos son los dos extremos. Además, es un intervalo cerrado, porque incluye a 0 y a 120. En el primer partido, solo nos movimos desde 0 a 50, o sea que solo avanzamos hasta la mitad de la cancha, no atacamos nada. Pero en el segundo partido, nos movimos más desde los 40 hasta los 90 metros del campo. Ahora sí mejoramos un poquito, pero en el tercero, ahí sí atacamos un montón. Nos movimos desde los 60 hasta los 120 metros. Y claro, también metimos un gol. Esta sería su representación gráfica. Y estas son las intersecciones de intervalos en el primer y segundo partido y la otra en el segundo y tercer partido. Muy bien, Yaremis. Veo que estás usando tus propios ejemplos. Con usted se aprende bien chévere y eso nos permite usar ejemplos sencillos y cotidianos. Eso me gusta. Entonces, habíamos visto los intervalos correspondientes a los meses en que tu tía se midió la presión. Ahora, lo que tenemos que hacer es revisar el cuadro de categorías para ver en qué estado está su presión. La presión sistólica de mi tía en mayo y junio tiene como extremos 142 y 145. Por lo tanto, está en la categoría de hipertensión estadio 1. Y en los meses de junio y julio, su presión sistólica tiene como extremos 133 y 138, o sea, está en prehipertensión. Eso quiere decir que en el periodo entre los meses de mayo y julio, tu tía estuvo dentro de las categorías de prehipertensión e hipertensión estadio 1. Si bien ha mejorado, dile que tenga mucho cuidado. Sí, profesora Janet. Hablaré con ella de todas maneras. Muchas gracias por el consejo. Muy bien, Yaremis. ¿Qué te parece si ahora haces lo mismo con la presión diastólica? Y en casa también, chicas y chicos, anímense. Muy bien. La presión diastólica de mi tía en mayo fue de 81 a 95 y lo representamos con la letra A. En junio de 88 a 91 y lo representamos con la letra B. Y en julio fue de 78 a 89, lo representamos con la letra C. Y como vemos en la recta numérica, en este caso la intersección es de los tres intervalos, cuyos extremos son 88 y 89. El gráfico final corresponde a la intersección de los tres intervalos. Es correcto. Para calcular la intersección entre los intervalos A, B, C, primero hay que resolver el intervalo A, B. El resultado ahí se intersecta con el intervalo C, lo que nos da como resultado el intervalo cerrado con extremos 88 y 89. Ahora toca revisar el cuadro de categorías para ver cómo está mi tía con la presión diastólica. Se encuentra en prehipertensión. Así es. Como te dije hace un rato, es importante que se cuide mucho. Entrar en una hipertensión de estadio 1 es muy peligroso para su salud, porque el estadio 2 ya podría tener consecuencias fatales. Es por eso que también nos va a servir de mucho enfocarnos en cuáles son las categorías que nos mantienen lejos de cualquier riesgo de muerte. ¿Cuáles crees que son esas, Yaremis? Sin duda, la categoría normal y quizás también la de prehipertensión. Son las únicas dos que te mantienen fuera de riesgo. Efectivamente, aunque siempre es recomendable tenerla dentro del rango normal. Ahora, identifiquemos las categorías fuera de peligro. Para eso, vamos a necesitar otro tipo de operación llamada unión o reunión. Usemos unión mejor, que es lo que necesitamos todas las peruanas y peruanos. Más unión y menos reunión. Buena observación. Vale la pena mencionar antes de que comencemos que la notación conjuntista es que la unión de dos intervalos A y B es igual a X, tal que X es un número real
que pertenece al intervalo A o al intervalo B. Sonó difícil eso. Vamos por partes. Enfoquémonos en los intervalos de las categorías normal y prehipertensión. Para ello, vamos a denominar los intervalos de la categoría normal como N y a los de prehipertensión como P. La unión del intervalo N y el intervalo P para los valores de la presión sistólica es igual al intervalo abierto en 90 y cerrado en 139. De la misma manera, con la presión diastólica, la unión entre el intervalo N y el intervalo P para los valores diastólicos es igual al intervalo abierto en 60 y cerrado en 89. En este caso, lo que debemos hacer es tomar los valores extremos de ambos intervalos, considerando siempre el tipo de intervalo que es. Eso quiere decir que para conocer la unión de los intervalos de dos categorías, solo debo unir sus extremos y esos serán los valores que busco, ¿correcto? Así es muy sencillo. Por eso, en el caso de la presión diastólica, sabemos que un extremo es 60 y el otro es de 89. ¿Cómo les ha ido hasta el momento a las y los estudiantes de cuarto de secundaria? Espero que muy bien. Y si no, no hay nada de qué preocuparse. Volveremos a utilizar más ejemplos. Entonces, hasta el momento hemos aprendido dos tipos de operaciones, la intersección y la unión. Pero aún existen más. Por ejemplo, la diferencia de intervalos, donde los intervalos A menos B representan a todos los elementos del intervalo A que no pertenecen al intervalo B. Creo que ahí sí me perdí, profesora Janet. ¿Me ayuda a entenderlo mejor? Claro, usemos la presión arterial de tu tía durante los meses de mayo y junio. Si quisiéramos calcular la presión sistólica de junio, pero no de mayo, lo que hacemos es junio, representado con la letra B, menos mayo, representado con la A. Así, podremos calcular la diferencia siendo un intervalo cerrado y teniendo como extremos el 133 y el 142. ¡Qué interesante todo lo que hemos aprendido hoy, profe! ¿Por qué no utilizas tus binoculares una vez más? Quizás podamos encontrar otro ejemplo más. No sé, profesora. Y si se gastan, aún quedan muchas clases más por venir. Aunque acá dice que pueden ser utilizados hasta el 2021. Ya, pues usémoslo una vez más. Uy, ese no. Uy, ese tampoco. Uy, ese sí lo podemos usar, pero para otra ocasión. ¡Ah! Ya está, lo encontré. Usemos de ejemplo los horarios del banco. Si el horario de trabajo en una agencia de banco está partido en dos turnos, uno de 8 a.m. hasta las 3 p.m. y el segundo turno desde las 12 del mediodía hasta las 7 p.m. ¿En qué horarios no coinciden todos los trabajadores de la agencia? ¿Qué clase de operación tendré que hacer ahí? Esto lo haremos con otro tipo de operación de intervalos, llamado la diferencia simétrica de intervalos. Una operación que resulta en otro conjunto cuyos elementos son aquellos que pertenecen a alguno de los dos conjuntos iniciales sin pertenecer a ambos a la vez. Si te pareció un poco confuso, no te preocupes, veámoslo. Esta es su notación conjuntista. Revisemos los turnos de trabajo que tiene esta agencia. Por la mañana es de las 8 horas hasta las 15 horas. El segundo turno, el de la tarde, empieza al mediodía y termina a las 19 horas. Luego, los intervalos los representamos gráficamente en la recta numérica, teniendo como extremos las 8 y las 19 horas. Si tenemos en cuenta que la diferencia simétrica es el intervalo
cuyos elementos no pertenecen a alguno de los intervalos iniciales, sin pertenecer a ambos a la vez. Eso nos da como resultado lo siguiente. En esta gráfica vemos que los horarios donde no coinciden todos los trabajadores de la agencia bancaria es de 8 a.m. a 12 de mediodía y de las 15 a las 19 horas. De verdad que los intervalos pueden ser aplicados a todo. Ahora ya sé que puedo contar con ellos no solo para mi cuidado y el de mis seres queridos, sino también para saber a qué hora hay más trabajadores en el banco o también cuánto atacamos y defendemos con el equipo de fútbol. Muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado, profesora Janet. No tienes por qué agradecer, Yaremis. Eso es lo que más nos gusta a todas y todos los docentes. Pero también da muy buenos consejos. Eso también es parte de nuestra vocación, acompañar y aconsejar a las y los estudiantes durante esta etapa de aprendizaje. Una etapa muy importante para crecer como seres humanos. El gusto ha sido mío y nos vemos pronto. Y para terminar, ¿qué les parece si recordamos rápidamente lo que hemos visto hoy día? Aprendimos distintos tipos de operación con intervalos: intersección, unión, diferencia y la diferencia simétrica, y también cómo podemos aplicarlos de distintas maneras a nuestras vidas. Veamos cuál es el reto del día. Elaboren un horario que contenga todas las actividades que realizarás el sábado y coloca el tiempo programado para cada actividad mediante intervalos. Deberás hacer su representación gráfica en una recta numérica, colocando los intervalos de tiempo determinando cuánto le dedicas a actividades recreativas y ayudar en casa. No olviden registrar todo en sus cuadernos o folder de trabajo, ni de resolver las situaciones propuestas. Ese será el mejor camino para aprender. Eso ha sido todo por hoy, chicas y chicos de cuarto de secundaria. Espero que la hayan pasado muy bien. Y nos vemos pronto en otro programa más de Aprendo en Casa.